soy Bartolina Sisa, nací en 1750 y soy tejedora aisladora, líder de la insurgencia contra los conquistadores. Logré independizarme a los 19 años y en un comienzo convoqué a más de 40.000 hombres para citar la ciudad de La Paz. Pero luego de meses de resistencia fui traicionada y capturada en lo que hoy es el Día Internacional de la Mujer Indígena. Calderón, soy la última hablante de mi lengua nativa yagán. Tuve 9 hijos, 14 nietos y numerosos bisnietos. Fui hija ilustre de la región de Magallanes y reconocida por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes como tesoro humano vivo de mi país. A pesar de mis esfuerzos en transmitir mi lengua, aún no hay interés en la población. Cuando me muera, la lengua yagán morirá conmigo. Mi nombre es Janequeo y soy mapuche. A la muerte de mi esposo, Huepután, me convertí en toqui y una gran guerrera mapuche. Dirigí durante 2 años la guerra de Arauco y logramos vencer las tropas invasoras. Mari Chihueo. Yorana, mi nombre es Marian Gata, soy de Rapa Nui. Yo a los 60 años no tuve problemas para organizar a mi pueblo contra los colonizadores. Yo tenía el poder de soñar con mis premoniciones y oír voces de mis antepasados, quienes me mostraran que la isla volvería a ser del pueblo. Hola, soy Lola Kepja, la última Surinam de la Patagonia Argentina. También soy chamán y además de todo esto, observé mi lengua a través de cantos ancestrales. Ahora los invito a escuchar una de mis canciones.